Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Buenas tardes, vamos a entonar una alabanza para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi cántaro vacío. Mi cántaro vacío iba una vez rodando por pedregales que en el camino encontró. Mi cántaro vacío, aunque mucho rodó, por la gracia divina no se rompió. Oh, cántaro mío, ya no vas vacío del agua de la vida, ya Cristo te llenó. Del agua que tomó la mujer samaritana, la cual le fue más dulce que la del pozo de Jacob. Mi cántaro sufrió, hoy está rebosando agua de vida que de un costado brotó. En cuanto a las heridas que mi Jesús sufrió, mi cántaro rebosa agua de Dios. Oh, cántaro mío, ya no vas vacío del agua de la vida, ya Cristo te llenó. Del agua que tomó la mujer samaritana, la cual le fue más dulce que la del pozo de Jacob. Oh, cántaro mío, ya no vas vacío del agua de la vida, ya Cristo te llenó. Del agua que tomó la mujer samaritana, la cual le fue más dulce que la del pozo de Jacob, la cual le fue más dulce que la del pozo de Jacob. Dios le bendiga. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía aquí escuchando este servicio por aquí por el Tabernáculo Ebenezer desde Barquisimeto, Venezuela. Tengan un cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes, amados hermanos, que de tarde a tarde, domingo a domingo, están allí oyendo la palabra de Dios, el cual es la palabra que
edifica al hombre espiritual, porque el hombre natural necesita un alimento, el cual lo consumimos aquí en esta tierra para mantener este cuerpo, pero el hombre espiritual necesita es palabra de Dios, el cual la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por esa causa estamos aquí, amados hermanos, sale este programa, este servicio, para allí donde quiera que usted se encuentre, en el lugar de su hogar, de su lugar de trabajo, en cualquier parte que usted pueda obtener este servicio para su ayuda, su enseñanza, allí usted pueda captar y ver lo que Dios quiere para con el hombre, porque Dios no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios real, le digo, amados hermanos, que Dios existe. Quizás usted dice, pero yo no he visto a Dios. No, usted no lo puede ver, porque si lo ve se muere. Tiene que morir primero para que pueda ver a Dios. Pero si usted lo cree en fe, Dios estará allí presente, se hará presente. Dios es una persona, el cual se llama Jesucristo. Por eso usted y yo, amados hermanos, es tan importante entrar en esa esfera sobrenatural, el cual es la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, amados hermanos, siéntanse cómodos y capten entonces la voz de Dios. Afine ese oído allí para que usted pueda entrar entonces en esa atmósfera espiritual y elevarse a las alturas del cual Dios quiere que nos elevemos. Que dice la Biblia que somos como águila, tipificados como águila, como esta águila que está aquí. La águila es la que remonta el vuelo más alto, que pasa por encima de las tormentas. Así que si usted y yo estamos en esa atmósfera espiritual, no hay diablo, no hay obstáculo, no hay pero que pueda meterse en medio nuestro o delante de nosotros, porque el Señor, nuestro Dios, irá como poderoso gigante, derribando obstáculos, derribando todo argumento que el enemigo pueda poner delante de nosotros. Por eso, esta hora que hemos estado aquí para llevar su palabra, en la semana pasada, como dijimos, entramos en un tema llamado influencia. Y usted sabe las influencias que están en el mundo hoy, que hablamos la semana pasada, que es demasiado, porque son millones y de millones de espíritus, son demonios que están molestando en el mundo, y por lo tanto entonces tenemos que obtener una fuerza mayor, tenemos que obtener entonces las armas que Dios nos da, el cual dice que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Así que tenemos que empuñar esas armas que Dios nos entregue en nuestras manos para que podamos entonces hacerle frente, ponerle entonces alto a todas las acechanzas del diablo. Por eso, amados hermanos, entonces continuamos entonces esta tarde con ese tema que lo empezamos la semana pasada, de que le pusimos nombre, que es influencia. Y hablamos de este hombre, profeta llamado Isaías, y lo tocamos en el capítulo 6, cuando él estaba influenciado por el rey Usías, el cual hablamos también del rey Usías, que era una influencia de un hombre sobre otro hombre. Él no estaba allí usándose sus propios dones para él, ¿no? O sea, no los había visto. Aunque Dios, cuando llama a un hombre, a él lo equipa. Dios sabe que cuando nace una persona, ya anticipadamente él sabe para qué va a ser aquel hombre, qué va a servir o aquella mujer, qué dones trae en sí. Así que cuando levantó a este hombre, Isaías, él ya era profeta, porque ya Dios lo había escogido para esa mención. Pero él no se había dado cuenta, porque estaba allí bajo la influencia de aquel rey Usías y tenía todo cómodo allí. Y no necesitaba todavía, no tenía necesidad de nada. Pero cuando el rey Usías murió, entonces ahora fue entonces a buscar de la presencia de Dios al templo, y allí fue donde se le mostró el gran Jehová de los ejércitos. Tanto así que cuando él dice que vio al Señor sentado en un trono con sus faldas henchidas en el templo, allí dice que ay de mí que soy hombre muerto, dijo fue lo que pronunció él, porque mis ojos han visto al rey Jehová de los ejércitos. Entonces vemos que Dios en su gracia y su misericordia entonces
al hombre y a la mujer que tiene predestinado para hacer algo, un propósito aquí sobre la tierra, entonces Él se le va a presentar y le va a decir qué va a hacer. Pero nosotros, como tenemos ese libre albedrío, nosotros escogemos y tomamos nuestras decisiones también a veces, pero las decisiones nuestras para Dios no sirven porque nos metemos en problemas. Pero cuando ponemos las decisiones a la orden del Señor y nos ponemos que, Señor, hágase tu voluntad, entonces allí Dios puede obrar en cada uno de nosotros. Así fue entonces este rey, este profeta Isaías, cuando tuvo la necesidad de ir entonces al templo a buscar la presencia del Señor. Allí entonces Dios le dijo entonces, ¿a quién enviaré? Él dijo, heme aquí, envíame a mí. Así que él fue entonces un profeta de los mayores allí que están en la Escritura, en la Biblia. Por eso vamos a continuar, amados hermanos, con este tema llamado influencia. Pero vamos a tomar el último, lo tomé la semana pasada también, que el Segunda de Pedro capítulo 1. Tomamos una lectura allí para continuar entonces con este tema. Busque allí entonces en su Biblia y para que me siga allí en la lectura. Segunda de Pedro capítulo 1. El versículo 3 podemos leerlo allí en adelante, que dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, por lo cual, versículo 3, leemos, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por lo cual nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hecho participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad, que es amor. Hasta allí la lectura, entonces leemos y los invito a hacer una oración para que pongamos entonces este servicio en las manos del Señor. Oremos. Bendito y Padre celestial, Dios de la gloria, Dios de todo espíritu, Padre eterno, te damos gracias, Señor, primeramente, Señor, en esta hora, Señor, por habernos concedido, Señor, esta virtud que nos ha dado, Señor, para llevar aquí tu palabra, Señor, con tu poder, con tu fuerza, Señor, que das a cada uno de nosotros, Señor, sabiendo que sin ti no somos nada. Sabemos que si tu espíritu no está en nosotros, no podemos hacer absolutamente nada. Por eso tiene que ser la fuerza suya, Padre Santo, para hacernos mover este cuerpo y hacernos hacer lo que su voluntad quiere, Padre Eterno. En esta hora te pido, Padre Santo, que bendiga, Señor, a cada uno de las vidas, Señor, que están en este servicio, Padre Eterno, que están viendo o que irán, Señor Jesús, que sea tu gracia, Señor, manifestada allí en sus vidas, Señor, en sus corazones, dándole entendimiento, dándole sabiduría, dándole inteligencia para que puedan captar tu palabra, Padre Eterno. También bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, Padre Eterno, que están también allí de día a día yo escuchando, Señor, este servicio, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor, que cualquier necesidad que esté en medio de ellos, Señor, sea usted supliéndolo, Padre Santo, en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pido, Señor. También, Señor, cualquier necesidad, Señor, de enfermedad, Señor, tu gracia sea alcanzando a cada uno de ellos, Señor, para gloria te lo pido, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pido. Amén y amén. Bueno, damos gracias primeramente a nuestro Dios y Salvador Jesucristo por ello, porque sin Él en realidad no estaremos aquí. Es Él que pone el querer comenzar por su buena voluntad. Así que también saludo en el nombre del Señor Jesucristo a nuestro hermano Isaías, que sabe que va a ver este programa que está allí, que tocó la humanidad, su cuerpo, de una enfermedad, de un infarto que le dio, pero sabemos que ese Dios grande el cual hemos creído y Él está confiado que también hará esa buena obra. Él dice en la Biblia que cuando Él hace la obra que empieza, Él la perfecciona, y así que
un saludo para usted, amado hermano Isaías, y que el Señor Jesucristo perfeccione esa obra perfecta en su cuerpo. Sabemos que usted está allí confiado en Él, porque esa fe suya es el que ha movido la mano de Dios y por eso lo tiene levantado allí. Usted ha tenido testimonios grandes, lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Quién más que usted que lo ha sanado de muchas cosas y el diablo ha querido arremetido fuertemente contra usted, pero no ha podido vencerlo? Sabemos que aquí, mientras estemos aquí sobre esta tierra, mientras la voluntad de Dios no se cumple en nosotros, somos eternos. Así que usted es eterno, hermano Isaías. Todavía no ha llegado la hora cuando el Señor le dice vámonos. Y cuando llegue la hora será por toda la eternidad que entraremos entonces en ese descanso para siempre jamás. Así que tenga confianza, hermano Isaías, que Dios perfeccionará esa obra que ya ha comenzado en usted. Así que le bendigo en el nombre de Señor Jesucristo a usted y a cada una de su familia que está allí en casa. Así que empezamos entonces con este tema que empezamos la semana pasada llamado influencia. Ahora vamos a poner la influencia manifestada. Influencia manifestada, ¿por qué causa? Porque podemos decir que debe manifestar entonces, ¿qué debe manifestar el hombre o la mujer que dice ser cristiano, por ejemplo? Un hombre que confiesa ser cristiano debe manifestar entonces la misma persona de Jesucristo, porque si no nos da de su naturaleza, no podemos entonces manifestarlo a Él, porque no tenemos la naturaleza que supuestamente está allí en nosotros. Pero si la naturaleza de Dios está allí con estas virtudes que Dios puso allí en 2 de Pedro capítulo 1, allí entonces va a manifestar entonces esa naturaleza divina de Dios. Cada creyente va a hacerlo porque conoce al Señor. Él sabe, lo conoce y sabe qué hay allí y Dios entonces ha de ser manifestado entonces en esa vida. Y si vamos a qué significa, por ejemplo, la fe, que dice que es una de las virtudes allí. Fe, virtud, y virtud es ciencia, y la ciencia, templanza y todas estas cosas. Vemos allí que lo que uno sacando escrito allí, lo yendo para el diccionario, y sabemos que la Biblia dice que en Hebreos 11 está lo que es fe. Dice que fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. O sea, no vemos las cosas, pero por fe lo obtenemos, que es la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. El que se llega a Dios tiene que creer y Él es galardonador de los que le buscan, dice la palabra. Así que fe es revelación. Y sin fe, entonces, es imposible agradar a Dios. Por eso es tan importante la fe, el oír, para que esa fe fluya en usted, amado amigo y hermano que me escucha en esta hora. Y la segunda sería la virtud. Dice el diccionario que el virtud significa cualidades personal que consideran buena y correcta, primera. Segunda, comportamiento que se ajusta a la norma o leyes morales. Tercera, capacidad para obrar. ¿Ve? Es un poder que usted va a obrar, así como lo hizo el Señor Jesús. Eso es lo que significa virtud. Así como lo dijo el Señor Jesús, que cuando estaba allí en la calle de Galilea, de Samaria, por Israel, allí el Señor, había una mujer que había gastado toda su hacienda, todo su dinero en una enfermedad, en un flujo de sangre que tenía, pero nadie la podía sanar de aquella enfermedad. Así que los médicos la desecharon, dice la Escritura, pero al desecharla, ella oyó hablar de Jesús y puso en su corazón, dijo, si solo toco el vestido, el borde de su vestidura, yo seré sana. Esa fue la fe de aquella mujer, que si tocaba el borde de su vestidura, iba a ser sana. Ahora, cuando ella se mete en la multitud, cuando iba pasando el Señor Jesús, predicando allí por las calles, dice que se metió buscando para tocar la vestidura del Señor, y allí lo logró. Y cuando tocó aquel borde de la vestidura, dice que el Señor me empezó a mirar para los lados y dijo, ¿quién me ha tocado?, dijo el Señor. Y Pedro, que era el más sobresaliente ahí de los discípulos, le dijo, maestro, ¿cómo preguntas que quién te ha tocado si la multitud te aprieta, te empuja y tú preguntas quién te ha tocado? Y el Señor le dijo sí, me ha tocado porque virtud salió de mí. Así que él debe sentir una fuerza
sobrenatural que había salido de él, porque era el poder de Dios. Aquella mujer con su fe había movido la mano de Dios y había obtenido entonces aquella fe que era la sanidad que buscaba en su cuerpo. Y por eso cuando el Señor la ve y le dice, bueno, tu fe te ha salvado. Así que no solamente la fe sanó a aquella mujer, sino que también la salvó de la muerte. ¿Ve usted? Por eso Dios en su gracia y misericordia tiene ese poder, esa virtud, para dársela a usted para que pueda fluir y entonces hacer esa influencia para que la muestre al mundo. Ahora, la tercera, fe, virtud y agrega ciencia. ¿Qué significa la ciencia? Ciencia en el diccionario significa conocimiento cierto de las cosas. Primero, cuerpo de doctrina ordenado que forma un ramo particular del saber. O sea, dos cosas allí. Conocimiento cierto de las cosas, primero. Segundo, cuerpo de doctrina ordenado que forman un ramo particular del saber. Y vemos que en la Biblia el hombre que tenía esa virtud, esa ciencia, esas manifestaciones de Dios en él, fue llamado aquel profeta Daniel, el cual si lo lee ahí en el capítulo 5 de Daniel, él allí dice que cuando el rey Belsasar fue que Dios escribió con su dedo en la pared, en el encalado de la pared, una escritura allí que nadie podía interpretar, ni mago, ni adivino, ni astrólogo, brujo, nada, todo lo que llamó aquel hombre no pudo interpretarla a nadie. Pero su esposa llegó y dijo, el rey, no se turbe tu corazón. Por ahí hay un hombre que tiene ciencia de Dios, tiene conocimiento de Dios y él tiene la ciencia de los dioses de los altos, el cual era Daniel. Que el día de tu padre, él le interpretó los sueños. Esta mujer le dijo al rey y allí fue entonces llamado este hombre, profeta Daniel, y le interpretó entonces cuál era aquella escritura. ¿Por qué? Porque tenía ciencia y conocimiento de Dios, tenía la sabiduría de Dios en él. Esas son virtudes que tiene que tener entonces el hombre y la mujer que están aquí profesando ser cristianos. Y es lo que Dios quiere llevar al hombre y a la mujer. Es lo que quiere Dios darnos, entregarnos ese poderío, todas esas virtudes que estén en nosotros fluyendo. Por eso la otra es templanza. Y templanza significa dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Es, por ejemplo, para dos personas pelear tienen que tener las dos. Para una pelea tienen que pelear dos personas, tienen que estar bravas las dos. Pero si una persona le habla duro a aquella otra persona y aquella otra persona con su templanza allí, sus pies parados sobre la tierra, no se pone bravo, no se airea con las personas, aquel hombre le contestará con palabras suaves y entonces aquel automáticamente tendrá que bajar, porque la Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira. Amén. Entonces, si la blanda respuesta quita la ira, entonces hay que tener entonces dominio propio para en esos conflictos, esos problemas que quizás se levantan en el mundo, porque el diablo anda como león rugiente a quien devorar, porque anda echando a pelear a las personas y todas estas cosas, pero con dominio propio allí usted sabrá tener dominio de aquella situación, de aquel problema que pueda haber. Y llegamos a la paciencia ahora. Paciencia significa calma, resignación para esperar en Dios. ¿Cómo es para esperar en Dios? Podemos decir que Dios en su gracia a veces hace esperar a cada uno de sus hijos. Él no, a veces usted le hace una petición al Señor y a veces se la puede dar de una vez, se la concede directamente rápido, pero a veces lo hace esperar un poquito de tiempo para ver qué hay allí en usted, qué sale en usted, qué fluye de su ser, si va a creerle a Dios o no le va a creer, así como hizo esperar a Abraham. Yo leí una promesa a Abraham cuando le dijo, sal de tu tierra y tu parentela a una tierra que te mostraré. Ahora,
y le dijo que te daré un hijo, porque Abraham le dijo que no tenía prole, que no tenía hijo, ¿quién lo iba a heredar? Y si era mi siervo Eliezer, dijo Abraham, y él le dijo, no te va a heredar, el Señor le dijo, no te va a heredar este siervo, sino uno que salga de tus entrañas. Allí le está dando una promesa que iba a salir un hijo de las entrañas de él, con su esposa. Y allí dice la Biblia que Dios le creyó esperanza contra esperanza, no viendo su cuerpo que se estaba desgastando de día en día, porque le dio la promesa a los 75 años y fue cumplida a los 100 años. O sea, ¿cuánto pasaron? 25 años en espera, pero Abraham no desmayó nunca, siempre creyó esperanza contra esperanza, porque era fiel a aquel que le había prometido. Así que usted y yo tenemos que creer lo que Dios ha dicho, creerle a Dios en su palabra, y Él es fiel para cumplir todas las cosas. Entonces vemos que la ciencia entonces es calma, la paciencia es calma, resignación para esperar lo que Dios ha prometido. Él prometió que vendría, tengamos calma, Él no va a fallar. Dios prometió que vendría por nosotros, vamos a esperar lo que Él vendrá. Él cumple su palabra, Él cumple toda su cita, Él no lo va a dejar a usted esperando de nada. Pues nosotros a veces hacemos promesas y nosotros no cumplimos como seres humanos, pero cuando Dios dice, Él cumple, Él no falla en nada, en ninguna de sus promesas. Esas entonces son parte de las virtudes. Lo otro sería entonces temor de Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y usted con temor de Dios, usted hará las cosas correctas, hará las cosas precisas que Dios quiere y demanda de cada uno de nosotros. Por eso es importante el temor de Dios. La otra es amor fraternal, que buscándolo en el diccionario dice que significa conjunto de sentimientos, aquello que es especialmente querido, ternura, suavidad, esmero con que se hacen las cosas o se hace algo. Si usted agarra haciendo algo y le pone amor, voy a hacerlo con amor, voy a hacerlo con paciencia, voy a hacerlo con dedicación, entonces allí tiene usted un amor. Y amor fraternal es amor hermanable, así como estamos aquí en esta tierra. Y la última es caridad, que significa amor divino, que es amor de Dios, amor ágape, porque hay dos tipos de amores, el amor fraternal y el amor divino, el cual es amor ágape, el de Dios, y el amor divino, el amor fraternal de aquí de esta tierra, y el amor divino, que es el amor de Dios. Por eso dice que la Biblia, que en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos allí entonces todas esas características que están allí para que la influencia de Dios esté manifestada entonces en usted y en mí, que profesamos entonces cristianismo. Es muy importante porque dice allí en el versículo 8 del mismo 2 de Pedro, dice: porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejará estar ocioso ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que es muy importante tener estas manifestaciones en cada uno de nosotros como creyentes. Y Dios está dando entonces las herramientas adecuadas, las herramientas, los ministerios, los dones, las operaciones allí en su iglesia, para que todo esto vaya manifestándose y vaya entrando en calor su iglesia, su elegida, que Dios quiere entonces llevársela de aquí, de esta tierra. Por eso usted y yo estamos llamados entonces a manifestarlo a Él, con toda esta influencia en nosotros, todas estas virtudes que habla aquí el 2 de Pedro capítulo 1. Por eso, amados hermanos y amigos que me escuchan en esta hora, entonces, si conocemos entonces a Dios, entonces allí sabremos qué es lo que Dios quiere y qué es lo que quiere que nosotros hagamos.
Si abrimos allí en primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, vemos algo allí. Lo que es conocer a Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, dice allí: el que dice yo le he conocido y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. ¿Ve? El que dice que le conoce, porque usted pregunta, ¿crees en Dios? A las personas y la gente levanta su mano inmediatamente, sí, yo creo en Dios, sí, pero ahora como el Señor le dijo en aquella ocasión, no se turbe vuestro corazón, le dijo a los discípulos, ¿creéis en Dios? Y le preguntó a la multitud allá, que todos levantaron su mano allí, sí, creemos en Dios, pero ahora le dijo, creed también en mí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. O sea, era una promesa que les iba a dar allí, pero ahora te decía que era necesario que creyeran en Él, allí como hombre, que era muchos que chocaron y tropezaron con la humanidad del Señor Jesús. Ahora, si usted dice, yo creo en Dios, y aborrece a su hermano, y entonces no ha creído en Dios en nada, porque si aborrece aquí, dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, usted es mentiroso, porque Dios hizo al hombre a imagen y semejanza como es Él. Y usted no está entonces aborreciendo al hombre, sino está aborreciendo al mismo Dios, porque Dios en el hombre en el día de hoy. Por eso el versículo ese 4 que leímos dice, el que dice yo he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Pero el versículo 5 dice, mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Es la perfección de Dios en nosotros con todas estas cualidades, toda esa influencia de todas estas virtudes que están aquí, hemos leído ya, el cual ya lo hemos pasado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que tiene que está en él, debe entonces andar como él anduvo. ¿Ves? Como él anduvo. ¿Cómo anduvo él aquí en la tierra? Manifestando a Dios. Él dijo, las obras que yo hago no son de mí mismo, son del Padre que me envió. Entonces, si el Padre lo enviaba a hacer las obras, estaba manifestando, era al Padre Celestial, el Espíritu Santo. No eran de sí mismos. Eso. Si no me creen a mí, créanle a las obras que fue que el Padre me envió a hacerlas. Pues. O sea, porque la gente chocaban con él, con la humanidad del Señor Jesús. Pero allí estaba diciendo que las obras no eran de él, sino que Dios se las daba para que las obrara, las hiciera. Entonces, son las virtudes que Dios ha puesto entonces en el creyente en el día de hoy, para que haya esa influencia del Espíritu Santo en usted y en mí, y así podemos manifestarlo entonces a Él aquí sobre la tierra. Pero que dice que, porque la naturaleza de Dios, la naturaleza del Señor, es divina, es santa, es pura. Entonces tiene que ser algo transparente, la naturaleza de Dios. Imagínense entonces un hombre o una mujer que manifieste ser cristiano, y yo voy a la iglesia, gloria a Dios, y yo me congrego también, pero imagínense este hombre diciendo y profesando ser cristiano, creyente, y anda con una botella en su mano en la calle, o anda con un cigarro en su boca, y gloria a Dios, yo soy cristiano. Entonces, imagínese usted al Señor Jesús en la calle con una botella o un cigarro. Más lejos sea que el Señor lo tenga con eso, porque la naturaleza pura, limpia, santa, divina de Dios jamás podría ser entonces con esa naturaleza pecaminosa. Por eso es tan importante ver cada una de estas partes, cuál influencia es lo que está habitando en cada uno de nosotros. Dios quiere su naturaleza que esté en nosotros, esa influencia del Espíritu Santo que fluya por todo nuestro ser. Y podemos entonces dársela a conocer al mundo que Dios está aquí sobre la tierra nuevamente. ¿No? Entonces, ese no es Cristo que esté así profesando, siendo cristiano y haciendo las cosas indebidas, las cosas incorrectas. No,
no sería Dios, sería algo incorrecto porque es otra naturaleza que tiene allí entonces mostrando. Ven, entonces no sería Cristo, porque la naturaleza de Cristo, la naturaleza allí divina de Dios, así que si usted la confiesa ser cristiano, debe estar entonces influenciado y manifestando al Señor Jesús como Hijo de Dios aquí sobre la tierra. Es Dios obrando en usted y en mí aquí sobre la tierra. Y hablamos allí en el capítulo Juan, primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo, primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Leemos entonces, miren lo que dice allí. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. ¿Ve? Estando entonces toda esta influencia del Espíritu Santo, con todas las características, el cual hemos hablado de aquí, de 2 de Pedro 1, que la virtud, fe, ciencia, templanza, paciencia y todas estas cosas, en nosotros entonces, manifestándola, allí tenemos buena influencia para dársela entonces a dar y conocer a otros que Dios está aquí sobre la tierra. La Biblia dice allí que la hora viene cuando los hijos de Dios ha de ser manifestados aquí sobre la tierra. Y si leemos allí en el capítulo 8 de Romanos, capítulo 8 de Romanos, vemos cómo dice la Biblia que los hijos de Dios ha de ser manifestados aquí sobre la tierra. Viene la hora cuando sí va a ser manifestado. Pero entonces vamos a ver cómo. Allí leamos en el capítulo 8 de Romanos, desde el versículo 18. Dice así: porque tengo por cierto que lo que es en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que es en nosotros, que en nosotros ha de ser manifestada. Porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. ¿Ve? El continuo anhelar espera la manifestación de los hijos de Dios. La naturaleza, la creación, todo, la tierra, los árboles, las bestias, los animales están gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Ahora, la tierra está en dolor de parto el día de hoy, estos tiempos que estamos viviendo. Está como la mujer cuando está encinta, que está a punto de dar a luz, ella tiene contracciones. Así está la tierra. La tierra está a punto de parir una tierra nueva y un cielo nuevo. ¿Por qué? Porque están los hijos de Dios ya para manifestarse con esta influencia aquí sobre la tierra. Dios ha preparado entonces un pueblo, lo está llevando y lo está equipando para que pueda entonces manifestarlo a Él y puedan llevar las obras a cabo como Él las llevó cuando estuvo aquí sobre la tierra. Entonces, si el Señor nos ha permitido entonces darnos de esa influencia, el cual es el Espíritu Santo, es para que entonces lo manifestemos a Él aquí sobre la tierra. Todo camina conforme como Dios y el propósito lo ha hecho a Él, que hagamos. O sea, todas las cosas ayudan bien, dice la Biblia. Y el que es llamado, entonces Él lo justificó, Él lo predestinó para que sea entonces hecho conforme a su voluntad aquí sobre la tierra y pueda manifestar entonces con todas estas virtudes, con todas estas características que están aquí sobre la Biblia, manifestar a ese Dios grande y poderoso. Dios quiere llevar entonces a una iglesia a la perfección, una iglesia a la plenitud de Cristo. Pero ¿cómo la va a llevar? ¿Cómo va a ser esa iglesia? Tiene que llevar entonces a través de
un ministerio a través de dones en su iglesia, a través de operaciones que ha de llevarse allí a cabo en su iglesia, para entonces él fluir a través de ella y entonces dar esa manifestación divina de Dios aquí sobre la tierra, que el mundo vea y conozca que Dios está aquí nuevamente caminando en pieles humanas. Por eso vamos allí a leer en Primera de Pedro 2, versículo 9. Primera de Pedro, versículo 2. Primera de Pedro 2, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 9. Es lo que quiere Dios entonces con su iglesia. Cómo la quiere llevar y ponerla entonces a alinearse y así tener toda esa influencia manifestada en él y así poder entonces tenerla en la jefatura, la preeminencia de toda ella. Dice allí entonces el versículo 9: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en el tiempo pasado no eras pueblo más, no eras pueblo, mas ahora soy pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habéis alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Así entonces Dios está preparando esa iglesia. Mire lo que va a hacer. Mas vosotros sois escogidos, real sacerdocio, gente santa, un pueblo de sacerdotes, un pueblo de reyes y sacerdotes. Es lo que Dios quiere hacer entonces de su iglesia, para que pueda entonces mostrar las virtudes y toda la influencia que está allí entonces en las Escrituras, allí en 2 de Pedro 1, 3 al 8. Dios entonces es misericordioso, Dios es clemente y está mostrándole entonces cómo Dios va a hacer entonces esa iglesia y llevarla entonces que haga entonces lo que Él quiere que la iglesia haga, que sus hijos hagan aquí sobre la tierra. Así que si viene entonces la hora cuando los hijos de Dios han de ser manifestados aquí en este mundo, entonces tenemos que ver qué vamos a hacer, qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos, porque Dios nos va a entregar un poder. Todas esas virtudes son un poder, porque eso lo significa virtud, poder. Y todo el poder con toda esa ciencia, fe, templanza y la divinidad de Dios en nosotros, allí entonces estaremos influenciados plena y absolutamente por la presencia de Dios. Así como Dios estuvo manifestándose Él allá en la tierra cuando estuvo aquí hecho carne, obrando esas maravillas, milagros, prodigios, limpiando leprosos, sanando los enfermos, echando fuera demonios, resucitando muertos. Todas esas obras vino y Él las hizo, las cumplió, porque Él dijo, cuando se paró allí en el templo, dijo, hoy se ha cumplido esta escritura, porque Él dijo lo que venía a hacer. Él dijo cuando se sentó y le fue dado el rollo, dice que lo leyó allí, de Isaías 61, allí leyó que el Espíritu de Dios, de Jehová, es sobre mí porque me ha ungido, dijo Él, para traer buenas nuevas a los pobres, a sanar enfermos, a sanar los quebrantados de corazón, a abrir la cárcel a los presos, al ciego dar vista. Y todas estas cosas Él las cumplió a cabalidad, allí, aquí, tanto sobre la tierra. Pero había una obra más adelante que tenía que llevarla a cabo y no la llevó Él, sino que la dejó a nuestra responsabilidad, a sus hijos aquí sobre la tierra, a su iglesia elegida aquí sobre la tierra, el cual era hacer esas obras mayores. Pero bueno, ¿cómo no las va a llevar a las obras mayores si Él era Dios aquí sobre la tierra? Resulta que esas obras mayores estaban para nosotros, ya preparadas desde antes de la fundación del mundo, pues Él conocía las cosas. Podemos decirle allí que cuando allí en Juan capítulo 14, si abre Juan capítulo 14, el versículo 12, Él dijo claramente allí en su palabra, dijo, de cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Así que
Esas obras mayores estaban para usted y para mí como iglesia del Dios viviente, amados hermanos. Usted y yo tenemos entonces esa responsabilidad de hacer y llevar a cabo, ejecutar esas obras mayores. Pero ¿cómo vaya esas obras mayores si Dios las llevó a cabo ya? Y quizás dice usted como creyente de la palabra, pero déjeme decirle que Dios no pone las palabras allí escritas por ponerlas solamente. Él dijo que íbamos a hacer las obras mayores y tenemos que ejecutarlas. Somos llamados a hacer esas obras mayores. Por lo tanto, teniendo toda la naturaleza en nosotros y todas esas virtudes que están allí en las Escrituras, tenemos entonces que manifestarlo a Él con todas sus características. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y mayores que estas haréis, dijo el Señor. El Señor, cuando estuvo aquí sobre la tierra, Él hizo esas obras, esas maravillas, claramente. Pero ¿sabe qué no hizo Él? Él no creó ninguna cosa. ¿Cómo es eso? Me dice usted, que se puede preguntar, ¿cómo no? Que si Él es el creador. Sí, Él en principio creó todas las cosas como espíritu, las creó todas. Sea la luz, fue la luz. Sea las aguas, se separen las aguas de la tierra y fue separada. Y así todas esas cosas Él fue hablando la palabra y fue creando. Pero cuando se manifestó en carne, el verbo hecho carne aquí sobre la tierra, Él llevó a cabo lo que Él estaba determinado a hacer, lo que el Padre Celestial, el Espíritu Santo, le decía que hiciese. Pero Él dejó entonces ese mandato que las obras mayores las haríamos nosotros. Él estuvo aquí manifestándose, sanando a los enfermos, levantando, resucitando a los muertos, limpiando leprosos y todas estas cosas. Pero no creó nada en absoluto. ¿Por qué? Quizás me dice, dígamela por qué, hermano, ¿qué dice usted? Déjeme decirle que cuando, un ejemplo, allí en Juan 3, el Señor cuando empezó su ministerio aquí sobre la tierra, fue invitado a unas bodas, las bodas de Caná. Y allí fue su María, su madre, como le decían, María fue solamente el vaso, la incubadora que Dios usó para traer a la existencia el tabernáculo de Dios, que era Jesús. Ahora, estaban allí en la fiesta y estaban en plena fiesta, pero de repente se acaba el vino. Y allí estaba él con su discípulo allí. Y María ve que el vino se acaba y el vino es tipo de, podemos decirlo, tipo de la revelación, porque el vino es algo que al hombre lo estimula y se alegra en la fiesta y todas estas cosas, pero cuando viene la revelación de Dios a su corazón, el Espíritu Santo, al revelarnos la palabra, eso nos estimula y nos hace entrar en un gozo, una alegría inefable que solamente Dios la puede dar. Es el tipo perfecto del vino natural a el vino de la revelación. Por eso entonces cuando estuvo allí se acabó el vino y María se enteró y le dijo a Jesús, Jesús, vino no hay. Entonces el Señor la respuesta que le dio fue, mujer, ¿qué tengo yo contigo? Mi hora no ha llegado. O sea que el Señor corrigiendo allí el error, podemos decirlo así, porque Él había venido por obra y gracia del Espíritu Santo, no había venido por obra del hombre. Él estaba cumpliendo la voluntad del Padre, el que lo había enviado. No tiene que cumplir la voluntad del ser humano aquí. Aunque él era su madre, no es que estaba desobediente a su madre, porque él fue sumiso en todas las cosas, obedeció a su madre, pero cuando tenía que pararse por la palabra y tenía que corregir las cosas. O sea que él no había empezado la obra de él, no había llegado todavía a empezar a hacer el ministerio, a fluir con libertad. Y mi hora no ha llegado, dijo él. Y María se dio cuenta que era verdad, que él no podía hacerle caso a María, que él tenía razón, era él, tenía que hacer el caso del Padre Celestial. Y por eso María le dijo a la gente, entonces, no, a los que estaban allí que servían, no, hagan todo lo que él dice, dijo María. O sea, como decía en otras palabras, yo no tengo la autoridad para mandarlo, el que tiene la autoridad es él hagan lo que él dice. Así como, amados hermanos, muchos hermanos católicos ponen así como María como la intercesora de Dios y el hombre. No, María tuvo que también arrepentirse como cualquiera de nosotros, arrepentirse y bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo para
perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo también, igualmente como todos los discípulos tuvieron allá en el aposento alto. Ella tuvo que seguir la misma corriente de los demás, no se pudo escapar ni porque era la madre de Jesús que lo había traído aquí al mundo, que había estado en su vientre allí por 9 meses, no se escapó de eso, tuvo que pasar por la misma, lo que llevó a cada uno de los discípulos a conseguir y obtener el Espíritu Santo. No podía ser algo diferente. Por eso los amados amigos de hermanos que escuchan de quizás católico, María entonces no puede ser intercesora jamás, porque la Biblia dice que el único intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el único que pudo mediar, unir al hombre y con Dios, porque estábamos separados, porque la paga del pecado es muerte, y estábamos separados por causa del pecado. Y ahí pues tuvo que llegar entonces Jesús a la escena para hacer esa mediación, una obra perfecta para unir a Dios con el hombre nuevamente. Por eso entonces María le dijo, hagan todo lo que Él haga, lo que Él diga. Y allí el Señor Jesús entonces, ¿qué hizo entonces? Mandó a llenar entonces la tinaja de agua, usó agua, él podía tener el poder para crearlo de una vez, hágase el vino allí, pero no, él usó una sustancia de aquí de la tierra, el cual era el agua, y así entonces hacer el vino, convertirlo en vino, pero no pudo crearlo así de una vez, hágase el vino, así como hablar la palabra y hacer el vino directamente. Tuvo que usar una sustancia, el cual fue agua, invertirla allí en las tinajas y así entonces orar y convertirlas en vino. Por eso le digo que él no pudo crear cuando estuvo en la tierra, porque había una obra más adelante, que esa obra estaba para usted y para mí como hijo del Dios viviente. La iglesia que va a llevar a cabo todas esas grandes obras que están aquí sobre la tierra. Dios entonces, en su misericordia, en su bondad, nos dijo que vosotros haréis las obras mayores. Y quizá usted dice, pero esas obras mayores, esa es una de las causas. Esas obras mayores que hay, usted va a poder hablar la palabra con esa influencia del Espíritu Santo, con toda naturaleza, va a hablar su palabra y usted lo que usted diga, eso va a aparecer. Va a haber una obra de crear, o sea, es algo tan grande, tan sublime, que solamente Dios en su misericordia tiene que revelársela a usted, amados hermanos, como creyentes de la palabra, para que usted haga esas obras mayores. Dios allá estaba en un cuerpo limitado, podemos decirlo así, porque él se movía en todo Israel con un cuerpo llamado Jesús. No podía estar en ese mismo cuerpo en todos los lugares del mundo, no podía, pero como espíritu sí podía estar en todos los lugares del mundo, porque él es omnisciente, omnipresente, el todopoderoso. Entonces, él estaba limitado en un cuerpo, pero cuando él dijo, es necesario que me vaya, para que si no me voy, entonces no vendrá el Consolador, pero si yo me voy, mandaré el Consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y estándose con ese Consolador, vino a la tierra, vino en la forma del Espíritu Santo, y allí se regó entonces en su iglesia, en toda una iglesia universal, el cual las obras no eran solamente en Israel, ahora iba a ser todas esas obras alrededor del mundo. Imagínense la abundancia de obras en cada creyente de la palabra, en cada hombre influyéndole el Espíritu Santo en él, en su ser, con todas estas virtudes, el cual hemos hablado. Una iglesia que es llamada a ser reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Para mandar y hacer esa obra que el cual el Señor dijo que hiciésemos. Obras mayores, mucha cantidad de obras, más obras que la que el Señor hizo, estando aquí sobre la tierra. Y entonces hablamos que el Señor no pudo crear allá el vino, sino que tomó sustancia de agua y convirtió el agua en vino. En otra ocasión, en Juan 9, también allí vemos a la historia de aquel hombre ciego que salió de nacimiento, ciego, vivió toda la vida ciego, pero llegó el momento que se encontró con el Señor Jesús, y el Señor Jesús lo vio allí, y dice que aquel hombre no tenía ojos porque estaba ciego completamente, había nacido así, defecto.
Y aún los discípulos preguntaron, Señor, este hombre ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Y el Señor le dijo claramente allí que ni él ni sus padres, sino que había nacido así para que las obras de Dios fuesen manifestadas. ¿Ve? Entonces, Dios allí entonces dice que tomó, escupió en tierra y allí hizo polvo, hizo lodo, hizo barro con sus manos, con la saliva, y allí lo agarró y le juntó en los ojos. Lo más que le hizo los ojos allí con barro aquel hombre ciego. Y le dijo, ve y lávate al estanque de Siloé. Y allí el hombre fue y se lavó, y cuando volvió regresó viendo su vista perfectamente, porque Dios le había puesto entonces sus ojos de barro. Acuérdense que somos de barro. Este cuerpo es hecho de barro y tiene que volver un día de esto al barro nuevamente, al polvo de la tierra. Y él, sabiendo que como era de barro, él tomó entonces barro y le juntó en los ojos y allí pudo ver. Pero él podía haberlo creado, él podía verlo como Dios aquí manifestado en carne, podía haber hecho esos ojos, sean los ojos, y allí ese hombre podía ver con sus ojos claros, pero no lo hizo, sino que tomó sustancia, tomó parte del polvo de la tierra, barro, y le puso para hacerlo ver a aquel hombre. Entonces vemos que tampoco creó la vista de aquel hombre, porque estaba, entonces esas obras mayores vendrían para nosotros aquí como iglesia del Dios viviente. En otra ocasión vemos que el Señor, después de una grande predicación, unas campañas grandes allí con sus discípulos, dice la Biblia que la gente, había multitudes, 5.000 personas, dice la Biblia, que habían 5.000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Me parece que serían como unos 10.000, digo yo, entre toda la multitud. Pero los discípulos dicen, despachemos, le dice el Señor, despachemos a esta multitud, Señor, porque ya están cansados y tienen que tener hambre para que vayan por las aldeas y compren alimentos, pues no tienen ya. Y el Señor le dice, no es necesario, denle vosotros de comer, le dice el Señor, vayan ustedes comida. Y Pedro le dice, pero Señor, bueno, es que ni con 300 denarios nos bastaría para darle de comer a esta multitud de personas, que son muchos. Y el Señor le preguntó, ¿qué tiene por ahí? Y el Señor, los discípulos le dijo, bueno, por ahí estos muchachos que lo tienen son 5 panes y 2 peces, tráigamelo para acá, dijo él. Ahora le dijo, mándenlo que se sienten de 50 en 50 a cada multitud. Y cuando se sentaron, dice que él llegó, tomó los 2 panes, 2 peces y los 5 panes y oró a ellos y empezó a partirlo, empezó a multiplicar aquellos panes para darle de comer a aquella multitud que estaba allí en la congregación oyendo ese culto. Ahora vemos que usó él allí para multiplicar aquellos panes. Tuvo que tomar la sustancia de los panes de aquí de la tierra y los peces, los pececitos. No lo creyó, no lo creó. Él tuvo que entonces hacerlo, multiplicarlo a través de la sustancia que obtuvo en sus manos, pero no pudo crear así nada. ¿Por qué no lo pudo crear? Porque estaba esta palabra, tiene que cumplirse, que las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Así que usted y yo estamos llamados a hacer esas obras mayores. Él allí solamente hizo una parte de todo lo que se puede hacer con el poder de Dios, mostrándolo, pero dijo, ustedes harán esas obras mayores. Y como ahora estamos entonces en una iglesia universal alrededor del mundo, que somos pueblo santo, real sacerdocio, gente, pueblo adquirido por Dios, para que mostremos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Entonces tenemos que hacer entonces esas obras mayores, en número, en masa, porque es alrededor del mundo. Allá era un solo hombre, ahora aquí es la iglesia del Dios viviente. Allá era Dios, todo lo que era Dios se derramó en Cristo, pero aquí todo lo que es Cristo se derramó ahora en su iglesia universal alrededor del mundo en la forma del Espíritu Santo, y por lo tanto entonces ahora las obras son en masa, mayores que la que el Señor pudo llevar a cabo, porque estaba Él nada más aquí sobre la tierra hecho carne. Ahora, fíjese una de las causas, una de los motivos que
con esa influencia del Espíritu Santo, con estas manifestaciones en cada uno de los hijos de Dios aquí sobre la tierra, siendo rey y sacerdote puesto y pueblo adquirido por Dios aquí sobre la tierra. ¿Qué es un sacerdote? ¿Qué es un rey? Vamos a decirlo así. Un rey es un hombre que tiene un dominio, tiene un poder sobre la nación en la cual está rigiendo. Y un sacerdote es un intercesor, un hombre que intercede por los problemas, por los demás. Allí entonces somos reyes y sacerdotes, aquí puestos sobre la tierra. Y si somos reyes y sacerdotes, entonces vamos a ver entonces cuáles son esas obras mayores que vamos a llevar a cabo. Juan capítulo 5, abra un momentico en la escritura y veamos otra escritura. Juan capítulo 5, para que usted vea una de las obras mayores todavía que hemos de llevar a cabo aquí sobre la tierra. Y dice allí Juan capítulo 5 versículo 24, dice: de cierto os digo, que el que oye y cree al que me envió, tiene vida eterna. Que oye, vamos un momentico, déjame leerlo aquí de literal, para que no fallemos ahí en la visión del Señor. Juan capítulo 5, el versículo 24 dice: de cierto os digo, el que oye mis palabras y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Allí es tremendo, ¿sabe? Porque ¿cuál es esa obra mayor? Será con estas virtudes, con esta influencia de Dios en nuestros corazones, será impartir vida eterna a los que están allí clamando por palabras de Dios. ¿Por qué? Porque no son palabras nuestras, sino palabras de Dios. Porque el creyente, el que está allí llamado a ser rey y sacerdote aquí sobre la tierra, para reinar aquí sobre la tierra, entonces va a tener ese poder, esas virtudes que están aquí en la Escritura, para entonces cuando hable, él va a entonces dar esa vida a aquel creyente, porque las palabras, Señor Dios, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Y son palabras y son espíritu y son vida. Entonces, lo que usted sale como hijo de Dios allí afuera a dar la palabra oportuna, esa palabra va con poder, va con virtud para convertir a aquel hombre de las tinieblas a la luz, dándole vida, porque el germen de vida está en usted, está en mí, teniendo todas estas manifestaciones, toda esta influencia, todas estas características que Dios ha puesto en el corazón del hombre y de la mujer, para que sean entonces servidores de Él aquí sobre la tierra, que sean reyes y sacerdotes. Ahora, esa es una de las obras más grandes todavía y una obra más misteriosa, porque ¿cómo quizás pueda decir usted, cómo un hombre pecador, un hombre que está manchado con tanta pecado de este mundo, va a impartir vida eterna? Déjeme decirle que no es el hombre no puede hacer nada, pero Dios en el hombre sí puede hacer, porque es Dios hablando fluyendo a través de labios humanos para darle vida a un hombre, a una mujer que esté sumergida en el pecado. Por eso es tan importante ver todas esas características de Dios y todo lo que Él dejó escrito para darnos como manual y decirnos: esto es lo que vas a hacer, hijo, cuando estés en mí. Cuando yo esté en ti y mis palabras estén en vosotros, entonces tú vas a hacer lo que tú quieras, porque pedí y se os dará, dijo el Señor. Entonces, si permaneciese en mí, dijo Él, y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que quisiera y os será hecho. Entonces, Dios hablando entonces, fluyendo a través de un hombre y una mujer que tenga toda esta influencia de Dios, toda esa característica, todas esas virtudes, y entonces hará las obras mayores que Dios ha decretado aquí en la Escritura, para que la hagamos en este tiempo que estamos viviendo, ya el final de este mundo. Pero ahora podemos decirle, si somos reyes y sacerdotes, y Él ha mandado entonces con el germen de vida en nuestro corazón, que Dios ha plantado allí, podemos entonces hablar y llamar las cosas a existencia. Y uno que la hizo la prueba, podemos decirlo que fue
nuestro hermano Abraham, que él ya partió, ya Dios se lo llevó, ya él hizo ya el ensayo, dice allí la historia de él. Él llevó a cabo estas grandes obras, estas obras mayores, porque él pudo llamar a existencia cosas que no había, cosas que no estaban allí, él las llamó a existencia. Dice allí en uno de sus relatos, cuando estaban en una de sus campañas, había una niña que no tenía cuencas en los ojos, era ciega completamente, había nacido también así ciega allí, o estaba ciega plenamente sin cuencas de los ojos vacíos allí. Y se la llevaron allí para que él orara por ella, por esa niñita. Y él orando allí por ella, Dios ya se lo había mostrado ya qué es lo que iba a hacer, porque él no hacía nada sin que el Padre tampoco se lo mostrara. Él no iba a obrar por sus propios medios, por sus propios deseos, no. Él esperaba en Dios, y cuando el Espíritu llegaba, el ángel del Señor llegaba, le decía qué es lo que iba a hacer, y él obraba allí. Entonces le llevaron a esta niña para que orara por ella, y allí dice que la Biblia, dice el relato en su campaña, que le preguntó a aquella niña que qué color quería sus ojos, y la niña le dijo verde, y así entonces oró por ella, que así se ha hecho, y allí fue esa creación. Dice que vieron luces allí a esas cuencas de la niña, y allí se crearon esos ojos, esos párpados, aquella niña, y tuvo sus ojos verdes como ella lo pidió. Y quizá usted puede decir, pero eso es imposible. Pero déjeme decirle que eso es una de las obras mayores que Dios dijo que manifestáramos aquí sobre la tierra. Acontecieron allá, ya nuestro hermano ya se fue de esta tierra, pero ahora estamos usted y yo llamados a hacer esas obras mayores. Solamente que tengamos su naturaleza y podemos tener esa influencia de Dios en nuestro corazón, para que pueda el mundo ver y conocer que Dios está aquí nuevamente, aquí parado en pieles humanas, caminando sobre la tierra. Y el mismo hermano Branham, él le gustaba la cacería, y dijo que allí probó el Señor, voy a ponérsela difícil, dijo el Señor, voy a pedir una ardilla allí para decir así, si me la trae. Y dice que el Espíritu dice que, ¿dónde la quieres?, le dijo el Espíritu. Y él le dijo allí, en un lugar, y allí apareció aquella ardilla donde no existían ardillas, en ese lugar. Allí le apareció ardilla, y él pudo ver entonces que era la palabra hablada, que él hablando y las cosas venían a existencia. Esas fueron las obras que él llevó a cabo. Ahora eso se quedó atrás, eso es historia. Ahora usted y yo entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué obra estamos llevando a cabo usted y yo aquí para el reino del Señor? Buscando hacer las cosas perfectas, las cosas correctas que nuestro Padre Celestial nos ha encomendado, y es llevar a cabo estas obras mayores, pero teniendo de su Espíritu Santo influyendo en nosotros para manifestarlo a Él. Amén. Y vemos entonces claramente que las obras mayores es en masa a nivel mundial, y impartir vida eterna, darle vida a las personas que están sumergidas en el pecado. Y como le dije, no es el hombre, sino Dios en el hombre, porque quizás nosotros estamos sumergidos en el pecado cuando Dios nos sacó de las tinieblas a la luz, pero la sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado, y ahora estamos entonces en esa disponibilidad que cuando el Señor nos diga y nos dirija, haz esto, allá iremos, pero será la dirección del Espíritu Santo, la influencia de Dios en cada uno de nosotros. Y para tomar otra escritura aquí, podemos buscar allí, cuando el Señor dice en Apocalipsis 5 que Él mismo iba a hacer de estas cosas y nos iba a dar a nosotros, Apocalipsis 5, para corroborar todas estas palabras que hemos hablado, de que vamos a hacer las obras mayores. El Señor Jesús, cuando se fue al cielo, lo crucificaron y vino en la forma del Espíritu Santo. Dice la Biblia que Juan el amado lo llevó en espíritu al cielo a mostrarle las cosas que eran y las que venían de ser después de esta. Y le dijo, escribe.
Y estando allí en Apocalipsis 5, dice que Juan, viendo la condición del hombre, el cual estaba, que había un libro que tenía que ser abierto, el cual era el libro de la redención, y él no lo podía abrir porque no había nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que pudiera abrirlo, ni aún ni mirarlo. Pero Juan lloraba mucho por viendo la condición del cual no podía nadie hacerlo. Pero salió una voz, dice la Biblia, que allí un anciano le dijo: Juan, no llores más, porque el león de la tribu de Judá ha prevalecido y es el digno de abrir y desatar estos sellos. Juan dice que miró y lo que vio fue entonces un corderito allí como inmolado, un cordero lleno, ensangrentado completamente. No vio un león, vio un cordero ensangrentado. Y él era el único digno que iba a ser desatado esos sellos para ver qué es lo que había allá y traer la redención a nuestros cuerpos y redimirnos del pecado completamente. Pero allí entonces vemos que Juan, cuando ve estas cosas, ve el corderito inmolado, que fue el Cordero de Dios que fue inmolado de antes de la fundación del mundo, y fue entonces que murió por usted y por mí, por nuestros pecados. Dios estaba entonces empezando a obrar en la vida del ser humano para que pueda podernos llevar entonces esas obras mayores, porque Él iba a dejar esa responsabilidad a cada uno de nosotros. Dice la Escritura que allí tomó el libro entonces en su mano y lo abrió, dice en el versículo 9, y después que lo abrió entonces dice: cantaba un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con su sangre de todo linaje y lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Allí está entonces un decreto de parte de Dios, lo que hemos de ser aquí sobre esta tierra, reyes y sacerdotes. Eso es el Apocalipsis capítulo 5, de versículo 9 al 10. Entonces, Dios en su gracia entonces vio aquel cordero, estaba inmolado, y cuando Él tomó el libro del que estaba sentado en el trono, el corderito, que era el único digno de abrir y desatar aquellos sellos, salió del trono de intercesión, porque allí estaba intercediendo ese cordero por el mundo pecador, por los hijos de Dios que estaban aquí sobre la tierra, que no había esperanza para ellos, pero salió del trono de intercesión y ahora toma el libro y entonces lo abre para dar a conocer todos esos misterios que estaban allí ocultos por siglos y edades que habían acontecido, que había pasado. Ahora, si vemos el capítulo 10, para que lleve una secuencia de esa obra mayor que tenemos que llevar y cómo ha de llevarla, porque si el Cordero estaba ya intercediendo y sale del trono de intercesión, quiere decir que entonces ya no intercesión entre Dios y el hombre, porque salió el Cordero. Ahora viene aquí ahora no como un cordero, sino en Apocalipsis 10 viene como un león. Entonces ahora, dice la Biblia en Apocalipsis 10, y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube y el arco celeste sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego, y tenía en su mano un librito abierto. ¿Ves? Aquí ya viene con el libro abierto. Allá estaba cerrado en Apocalipsis 5, pero aquí ya viene con el libro abierto. Y puso sus pies derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó con grande voz como cuando un león ruge. ¿Ves? Un león, ya aquí ya no era un cordero allá, sino un león ya. Y cuando hubo clamado, 7 truenos hablaron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir, dice Juan, y oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han hablado y no las escriba. No le permitió escribir porque no era el tiempo todavía. Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre, jamás, que ha criado el cielo y las cosas que están en el cielo, que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y la mar y las cosas que están en él,
que el tiempo no sería más. Aquí está decretando el tiempo que no sería más, pero aquí entonces ya Dios estaba aquí con un pie sobre la tierra y uno sobre el mar. ¿Para qué? Para reclamar derecho, para reclamar sus hijos y darle a conocer todo lo que ellos iban a hacer, todos estos misterios que estaban ocultos. Por eso que dice el Apocalipsis, versículo 7, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Así que era el misterio que estaba oculto, que ahora venía como un león. Ya salió del trono de intercesión, Apocalipsis 5, y en el Apocalipsis 10 viene como un león. Entonces, con el libro abierto de la redención, con este libro, amados hermanos y amigos, al reclamar sus hijos que estaban aquí escritos desde antes de la fundación del mundo, para redimirlo de todo pecado. Así que, estando allí entonces escrito que ya la redención estaba hecha ya, y dice el Señor, por eso dijo, las obras que yo hago, vosotros también haréis, porque yo voy al Padre. Así que Dios entonces está en su deber allí. Él no creó nada ya cuando estuvo aquí sobre la tierra, sino que dejó esa obra para nosotros llevarla a cabo. Y ese ministerio entonces podemos decir de mediador que él tuvo en principio cuando estuvo ya aquí sobre la tierra para mediar entre Dios y los hombres, que es librarnos del pecado. Entonces ese ministerio que él llevó a cabo como hombre aquí nos lo entrega entonces a nosotros como iglesia en este lado. ¿Por qué digo esto? Váyase a 2 Corintios capítulo 5 y veremos algo allí. 2 Corintios capítulo 5, para que veamos la gracia de Dios, para que vea que Dios ha puesto entonces en su iglesia todas estas características, todas estas influencias que Dios quiere para la naturaleza de Dios, fluye en nosotros y tengamos toda entonces la ciencia, la fe, la virtud, el amor, la paciencia, la templanza en nosotros plenamente, todas esas características de las virtudes de Dios para que podamos manifestarlo aquí sobre la tierra. Dice entonces, capítulo 5 de 2 de Corintios, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ve, un cambio de naturaleza, un cambio de característica. En la antigua vida que llevaba, estaba sumergido en el pecado, estaba haciendo lo malo, haciendo lo equivocado, haciendo lo erróneo, apartado de Dios, ajeno a la vida de Dios. Pero viene entonces una nueva vida en usted, una nueva influencia, porque la influencia que tenía antigua, vieja, pecaminosa, que los llevaba a hacer el mal, como dijo Pablo. Quiero hacer las cosas correctas, pero hay una ley en mis miembros que me hace hacer las cosas malas. Por eso era la ley del pecado que está en nuestros miembros. Pero con este cambio de naturaleza, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces es un cambio de vida que viene entonces a regir al hombre y a la mujer cuando está en Cristo Jesús. Por eso allí Romanos 8 dice claramente que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es Dios entonces cambiando la naturaleza del hombre y de la mujer, porque es el único que lo puede hacer. El hombre no puede hacer eso, cambiar la naturaleza, pero sí se puede hacer entonces cuando Dios está en el hombre y fluye la palabra, que hay entonces una palabra que puede transformar a aquella persona, llevarla entonces a doblegarse de ese pecado, doblegar este cuerpo que tiene que vencer. Por eso entonces dice que todo, dice el versículo 18, y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que Dios salió del trono de intercesión, ahora le entregó entonces
ese mandato, ese ministerio a la novia, ese mandato al pueblo de Dios, ese ministerio a su iglesia universal para que lleve esas obras mayores. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Usted y yo reconciliándonos al pecador, a la mujer, hombre y mujer que está sumergido en el pecado, llevándolo entonces con esta palabra permanente de Dios y eficaz para que el hombre pueda entonces cambiar esa naturaleza y llegar entonces al conocimiento de Dios. Por eso Dios entonces está poniendo esos ministerios, poniendo esos dones en su iglesia, esas operaciones para que fluya entonces la palabra de Dios y pueda tener una transformación plena y absoluta para que llegue su iglesia a lo que Él quiere y desea. Dice el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y esa es entonces la palabra de Dios para usted, amados hermanos y amigos que me escuchan en esta hora. Reconciliados con Dios. Dios entonces entregándole el poder, las virtudes, toda esa arma que Dios nos ha entregado en nuestras manos para que podamos entonces llevar a cabo esas obras mayores que Él las dejó en nuestras manos. Él nos llevó allá a esa obra de crear, porque Él tuvo que entonces tomar sustancia de aquí de la tierra para poder hacer las cosas, las obras que llevó al ciego, a los peces y los panes multiplicándolos allá a las vidas, y crear aquel, convertir el agua en vino, pero no pudo crearlo. Pero usted y yo estamos llegando entonces a esa plenitud para que podamos hacer las obras mayores, y es crear quizás un mundo. Puede ser el hermano Abraham puede ser que usted y como yo, como somos pequeños creadores, podemos crear un mundo donde vivir. ¿Cómo es eso? Quizás dice usted, para entenderlo así, usted con su hablar, las cosas correctas, las cosas buenas, usted puede crear un ambiente donde hay un ambiente malo, negativo. Usted puede traer y transformar aquel ambiente y vivir en paz y en tranquilidad. Pero si hay la negatividad, ahí está fluyendo, no sé, una influencia mala. Pero Dios en su gracia le ha entregado entonces esa naturaleza divina de Dios para que fluya entonces en usted ese poder de Dios y esa transformación que solamente Dios le puede dar al hombre y a la mujer a través de su palabra, creyendo y teniendo fe para que pueda entonces Dios trabajar en su corazón. Así que, amados hermanos, allí está delante de usted la palabra de Dios, el testimonio suyo. Entonces el mundo lo va a ver que usted está haciendo entonces esas obras que Dios quiere que usted lleve a cabo. Y mayores que estaréis, dijo el Señor, porque yo voy al Padre. Somos llamados a llevar esas obras, a hacerlas, ejecutarlas. Así que usted es el que va a llevarla también si se pone a cuenta y derecho a Dios. El Señor dijo allí, venid, estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, emblanquecidos serán como la nieve. Si fueran rojos como el carmesí, se llegarán a ser como blanca lana. Dios te quiere limpiar, amados hermanos, amigos que me escuchan. Dios te quiere sacar de la inmundicia del pecado para llevársela entonces a que sea usted una persona, una mujer, un hombre correcto, caminando aquí sobre la tierra, mostrando la influencia, manifestando las virtudes de Dios en usted, que lo ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Así que el Señor Jesucristo me les bendiga grandemente a cada uno de ustedes en esta hora. Oremos. Señor Jesús, bendito sea tu santo nombre, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre eterno, en esta hora, Señor, cuando nos has permitido, Señor, abrir, Señor, tu escritura, Señor, tu palabra, Padre eterno, para que pueda fluir, Padre eterno, a cada vida, Señor, y en su corazón, Señor Jesús. Te pido, Señor, que le des gracia, sabiduría, entendimiento, revelación, Señor, por tu Espíritu Santo, para que ellos puedan captar, Señor Jesús, lo que tú quieres del hombre y de la mujer aquí sobre la tierra. Quiere usted, Señor, fluir a través de ellos, Señor, a través de nosotros, Señor Jesús, para que llevemos a cabo esas grandes obras, Padre Santo, mayores que las que usted
pude hacer allá en la tierra, Señor, cuando estaba aquí en la tierra, Padre eterno. Te pido, Señor Jesús, que le des esas virtudes, Señor, esa capacidad, Señor, esa ciencia, Señor, esa fe, Señor, para obrar conjuntamente, Señor, cada uno con lo que están los miembros de la iglesia, que es el cuerpo del Señor, Padre eterno. Es lo que tú quieres y deseas, Señor, de tu iglesia, Señor, haciéndonos reyes y sacerdotes, Señor, intercesores, Señor, entre Dios y los hombres, Padre eterno. Que cada hombre, cada mujer pecadora, Padre Santo, pueda captar, Señor, y rendir su vida ante tu presencia, Señor, y tú puedas, Señor, librarlo del pecado y de la muerte. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, lo pongo todo en tus manos, para que luego te lo pido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así que será hacerle una invitación para allí, para nuevamente en esta tarde, en la tarde de mañana, Dios mediante, a otro servicio por aquí, por Tabernáculo Ebenecer, desde acá de Barquisimeto. Dios me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.